Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy estamos aquí en el municipio de Puerto Colombia, a orillas del Mar Caribe. En nuestro canal hemos denunciado en repetidas ocasiones, a través de artículos, de videos, esa falsa deidad consignada en el Antiguo Testamento, adorada como Dios por los judíos y varias de las religiones occidentales. Me refiero a Yahvé Jehová. También hemos puesto de manifiesto las grandes diferencias de la enseñanza predicada por Jesús el Cristo, del Padre Creador, del Padre Universal, a diferencia de Jehová Dios. Entendemos bajo esta óptica investigativa y alejada de preceptos religiosos que personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David y Salomón, entre otros, son fieles representantes al culto y adoración a esta falsa deidad. Y sobre todo, que la ley mosaica está bastante alejada y apartada de la ley de vida predicada por Jesús el Cristo. Y entonces, ¿cómo explicar que en la transfiguración de Jesús aparecen al lado de él Moisés y Elías? Este evento es descrito en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos. Se narra cómo Jesús y 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a una montaña a orar. En la montaña Jesús empieza a brillar, entonces Moisés y Elías aparecen al lado de él y hablan con ellos. De inmediato Jesús es llamado Hijo por una voz en el cielo. Esto realmente nos pone a pensar cómo un personaje tan contrario a la enseñanza y sabiduría de Jesús como Moisés se contacta con este de una manera tan especial. Sin duda, esto desafía a toda lógica. Para encontrar respuestas, debemos recurrir a la historia para conocer o recordar las diferentes traducciones al documento bíblico. También tenemos que recordar los diferentes cánones o reunión de libros que conformaron lo que hoy llamamos Biblia. Primera traducción. Sucedió durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo II, quien gobernó en Egipto del 285 al 246 a.C., el cual mandó a traducir las escrituras bajo un decreto. Traduzcáis al griego estas escrituras. Así 70 versores hebreos y durante 180 años hicieron la conocida traducción de los 70, manipulando el contenido exacto de la información allí condensada. Segunda traducción. En el siglo VI después de Cristo, San Jerónimo, aduciendo que la palabra de Dios estaba incompleta, revisó la traducción griega llevándolo al latín, introduciendo nuevos cambios conceptuales y sostuvo que esa sería la traducción aceptada por la Iglesia. Tercera traducción. En el siglo XIII, el rey católico Alfonso el Sabio decretó nuevamente la siguiente traducción, con modificaciones más profundas y sometidas a los criterios y las creencias que reformaron los ya deformados conceptos hebreos. Es muy probable que en estas traducciones se haya alterado la narración original de este evento, introduciendo a Moisés y no al personaje real. Otro acontecimiento clave para entender todo esto es el evento ocurrido en el 325 después de Cristo. Me refiero al Concilio de Nicea. Allí se mezcló la tradición judía, la tradición del Dios hebreo, con las enseñanzas del Cristo. Diciéndolo de otra manera, se mezcló el agua y el aceite. Es muy probable que a partir de este evento se hayan comenzado a introducir elementos en el documento bíblico que intentaron hacer una relación entre Jesús y el Dios o enseñanza del Antiguo Testamento. Pero si no fue Moisés el que apareció al lado de Jesús en la transfiguración, entonces, ¿quién fue? Bueno, tendrá que ser la lógica y la deducción de este acontecimiento el que nos podrá otorgar la verdadera identidad de este personaje. Teniendo en cuenta que el segundo personaje que apareció al lado de Jesús en la transfiguración fue Elías, el profeta Elías, este personaje que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Otro de los profetas y mensajeros
que vinieron hablando en nombre del Padre Universal. Este profeta que fue llevado a los cielos en un carro alado con caballos de fuego. Desde entonces es conocido como el profeta que no conoció muerte, porque le llevó Dios. Asimismo hubo otro personaje bastante reconocido, Enoc, hijo de Jared y bisabuelo de Noé. Este personaje que no conoció muerte porque le llevó Dios, fue llevado a los cielos. Este fue también denunciante de los vigilantes, o también conocido como los ángeles caídos. Estos seres venidos a la tierra del espacio exterior, que a su llegada se hicieron pasar por dioses, entre uno de ellos, Jehová. Así entonces fueron Elías y Enoc, los dos personajes que aparecieron con Jesús en la transfiguración, los dos esperados a este tiempo final como la fuerza de los dos testigos. Destaco la interpretación consignada en el libro de Daniel, el gran mensaje esperado en tiempos de guerra. La transfiguración, los mutantes, y llamó a Pedro hombre, la roca para construcción del templo de la verdad eterna, en 7 días creadores, y a Jacobo, la flama y la fuerza interior, y a Juan, la espada de revelación y verdad, y se apartó de los demás y se transfiguró delante. Resplandeció como el sol y se vislumbró en blancos vestidos de luz. Y dijo Pedro: una es la casa del Señor de luz, una la de Moisés de oscuridad, velo y antifaz. Una es la casa para el fuego de Elías, porque estos que ves aquí son Elías y Enoc, que al final estarán. Este video lo hemos hecho también con la intención de entregarle elementos de conocimientos, de interpretación lógica ante preguntas e inquietudes que surgen cuando leemos el Nuevo Testamento y aparecen aparentes vínculos entre la enseñanza de Jesús y la ley mosaica. Recordemos que han habido diferentes manipulaciones a estos textos. Recordemos las traducciones, las muchas traducciones y el tiempo que transcurrió entre cada una de ellas. Además, recordemos las diferentes reuniones que bajo intereses religiosos y políticos se condensaron los libros en lo que conocemos como los cánones. Es por esto que leyendo la mayor parte de los libros y su contexto histórico, podemos entender con profundidad las notables, repito, diferencias entre las enseñanzas del Dios universal a través de sus mensajeros y profetas, y sobre todo Jesús, y la falsa adoración que no nos cansaremos de denunciar del falso Dios que aún se adora en las iglesias y religiones. Seguimos en la próxima. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.